Bueno, ayer el gobierno y específicamente el Ministerio de Educación anunció una pausa en el curso lectivo debido a la situación que vive el país, en general COVID-19. Y para hablar de estos detalles, de esos cambios en el calendario, ya tenemos a la ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Ministra, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Doña Giselle, empecemos, tal vez creo que es importante recordar cuáles son esos ajustes, a partir de qué momento se suspenden las clases y cuándo se van a recuperar las semanas perdidas, o al menos que no se tendrán lecciones los estudiantes en estas semanas siguientes. Sí, hacemos una interrupción, una pausa del curso lectivo por el aumento de casos COVID en el país, en solidaridad y apostando a que bajar la movilidad, como han dicho los expertos, y en coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Salud, bajar la movilidad para poder también trabajar en el tema de bajar los aumentos de casos. Ese es el primer elemento y con base en eso se toma la decisión. Entonces llegamos a una reorganización del curso lectivo para hacer una pausa estos días. Hacemos la pausa a partir del 24 de mayo hasta el 25 de junio. En ese periodo es un traslado de las vacaciones que tenían, o la interrupción del curso lectivo responde a las vacaciones que tenían los docentes a efectos de enero, y luego retomamos nuevamente después del periodo de descanso, como está establecido en la legislación, esos 2 días de julio, para efectos de que volver nuevamente el 12 de julio. Del 12 de julio hacemos una pausa en diciembre hasta el 22 de diciembre, volvemos a retomar el curso lectivo el 3 de enero hasta el 21 de enero. Entonces ahí tenemos 69 días lectivos de los primeros 3 meses, del 8 de febrero hasta el 24 de mayo, y luego tendríamos 114 días más 14 días de enero para concluir el curso lectivo 2021. Esto apostando en que unas mejores condiciones sanitarias, avanzar con el plan de vacunación que tiene el Ministerio de Salud junto con la Caja, que también indicaba el señor presidente el domingo pasado, avanzando con ese plan de vacunación y apostando a una baja en los casos, retornaríamos a la educación combinada el 12 de julio. Ministra, entonces, estas primeras semanas es traslado de las vacaciones. Como tal, los profesores no pueden tomarlas como tal, como si fueran vacaciones, ni salir del país. Son vacaciones, sí pueden en junio y mayo, estos días son las vacaciones trasladadas que tenían, ellos podían usar ese periodo de descanso de enero, lo estamos trasladando ahora a junio y a mayo y a una semana de diciembre, porque el curso lectivo estaba para cerrarse el 10 de diciembre, lo trasladamos al 22 de diciembre. En ese periodo son vacaciones de los docentes, en ese término ellos pueden usar ese tiempo como lo hemos usado siempre en términos de vacaciones. Lo que sí hacemos es un llamado vehemente en que, por favor, seamos solidarios con el tema de la movilidad, con el tema de estar atendiendo los protocolos de salud, como lo hemos insistido durante todos estos meses atrás. Entiendo. Ministra, ahora también, los comedores escolares, hay preguntas que van en torno a esto. ¿Los comedores seguirán abiertos este tiempo de suspensión de la pausa del curso lectivo? Sí, señor, tenemos las fechas programadas, una entrega en junio, que esa se va a realizar, y otra entrega en julio, cuando ya volvamos, que como está establecido en este momento en las entregas. Así es que igual, como hacemos todos los años, recuerden que el servicio de comedor continúa. Cuando hemos estado en pausa, en vacaciones, atendemos también algunos comedores escolares, pero en este caso, como está programado en junio, así se va a entregar el servicio de alimentación en paquetes, como lo hemos venido haciendo durante todos estos meses de pandemia. Ministro, usted ha insistido que la situación en escuelas y colegios de contagios no es tan complicada, no hay tantos contagios, y que esto, ahora lo mencionó, es por solidaridad por la situación país. Este calendario, si la situación mejora, ¿puede cambiar o ya el calendario se va a mantener tal cual sin variaciones de aquí a final de año, enero del próximo año? Bueno, nuestra apuesta es esa, no hacer más cambios en el calendario. Sabemos que estos cambios inciden en las familias, en los estudiantes, en el país en general, pero nuestra apuesta es que tenemos que colaborar, solidarizarnos todos
y entender la situación que está el país en términos de aumento de casos. Y creo que eso es suficiente para tomar las medidas y poder hacer esta pausa, sabiendo las implicaciones que esto tiene. Pero sí, ya lo han dicho los expertos, el tema de la movilidad, reducir la movilidad ayuda, conduce a bajar los casos, a eso estamos apostando. Pero nuestra propuesta es no mover más el calendario para poder concluir con esos 97 días lectivos en enero, 197 días lectivos en enero. Ministra, también para los cambios que se habían hecho inicialmente, las evaluaciones iban a ser semestrales. Ustedes lo habían cambiado así. En este caso, ¿en qué momento van a hacer esas evaluaciones con estos nuevos ajustes? ¿Cuándo se van a evaluar a los estudiantes? Pues precisamente esos ajustes en el calendario escolar lo estamos terminando de afinar, cuándo termina el primer semestre, cuándo empieza el segundo semestre. Ya los docentes tienen bastantes elementos donde han recopilado información, que esa información totalmente válida, son muestras de aprendizaje que tienen los estudiantes en estos primeros 69 días y para eso les estamos orientando a los docentes a cerrar el primer semestre con las evidencias que tienen, retomamos esas evidencias cuando empezamos en julio, cerramos el primer semestre a principios de agosto y continuamos para hacer el segundo semestre. Ya esas fechas se están afinando, se están readecuando todas en el calendario escolar para poderlas informar en estos días, antes de cerrar, antes del 24 de mayo. Lo más seguro es que estemos ya entre mañana y pasado atendiendo esas nuevas disposiciones de a dónde va este semestre. Ministra, ¿qué pasa con los estudiantes de último año que van a pasar a la universidad el próximo año? Se les corre todo el calendario, probablemente vayan con muchos contenidos rezagados y demás. ¿Cómo van a hacer para hacer ese salto a la educación universitaria? Ellos probablemente vayan con algún tipo de contenidos que no tuvieron en su época de colegio. Bueno, con las universidades siempre tenemos una mesa de trabajo abierta desde hace muchos meses para poder atender estas y otras situaciones. Tenemos que entender que el rezago, por supuesto, si bien lo estamos atendiendo, estamos haciendo todas las acciones necesarias para el tema de disminuir la exclusión, para poder atender esos contenidos prioritarios. También hemos conversado con las universidades desde días atrás y el año pasado también para poder tener claridad cuál es ese perfil de salida, pero haciendo todos los esfuerzos necesarios que tenemos que juntarnos en el país, esta realidad y en el resto del mundo. O sea, todos los estudiantes se están viendo afectados. En Costa Rica, ¿qué es lo que hemos hecho para efectos de ese salto a la universidad? Hemos ofrecido diferentes ofertas junto con las universidades para ayudarles en ese proceso de nivelación, teniendo claro las universidades que el perfil de salida de los estudiantes no es el mismo como hubiésemos esperado por la situación de pandemia y también por la situación que hubo en el año 2018 con respecto a la huelga. Entonces, en ese sentido, estamos siempre en conversaciones con las universidades y haciendo todas las acciones necesarias para apoyar a esos estudiantes en ese proceso de nivelación. Ministra, usted ya ha mencionado que la virtualidad, al menos en el sector público, no era una opción en estos momentos porque hay más de 425,000 estudiantes que no tienen acceso correcto a Internet para poder recibir esas formas de las clases. En ese sentido, ¿qué se está haciendo? Porque de alguna forma la virtualidad llegó para quedarse y hay que tenerlo contemplado tiempo futuro, sea en o no en pandemia. ¿Qué se está haciendo en el MEP para tratar de que esos estudiantes, que es un porcentaje bastante importante, en algún momento puedan tener ese acceso para recibir las clases en igualdad de condiciones con los jóvenes que sí tienen acceso a Internet? Bueno, eso es un tema país. Realmente el Ministerio ha hecho las demandas necesarias de conectividad desde el año pasado en una mesa de trabajo con SUTEL y el MISIT y el Ministerio de Educación Pública demandando las necesidades de conectividad. Y algo muy importante, a raíz de la pandemia, es que determinamos los casos de estudiantes que no tienen conectividad en sus hogares. Si bien hemos hecho esfuerzos para efectos de los centros educativos, queda en evidencia que las familias de estos estudiantes no tienen esa posibilidad de conectividad. Entonces, esfuerzos, hemos hecho la demanda, hemos entregado la información. Desde el año pasado, en junio, que se instaló esta mesa de trabajo, le solicitamos a SUTEL nos apoyara con 86,000 computadoras para los estudiantes. Ese proceso está en tránsito aún. La última vez, estos días pasados, nos avisó SUTEL que ya la entrega no iba a ser entre abril
y junio, sino que va a ser ahora de julio a septiembre por un tema del cartel de contratación. Y la otra demanda es a través de hogares conectados, para ese son parte de los proyectos, los ejes de trabajo que se tienen con el MISIT y el MEP. Y en ese sentido, en esa demanda de las demandas que ha hecho el MEP se ha venido trabajando. Igual, pensando también que vamos a superar, ¿verdad?, las condiciones en esta situación de pandemia, tenemos que trabajar también en proyectos que venimos avanzando. Estos son los proyectos de la plataforma, los proyectos de la red educativa, el proyecto de alfabetización digital, para darle sostenibilidad a esta red educativa, pero específicamente para esta población que no tiene conectividad desde sus hogares, hemos hecho los planteamientos de esas necesidades. Hoy el Ministerio tiene la posibilidad de tener esos datos porque ha trabajado de manera muy fuerte desde empezó la administración con la plataforma Saber, y esta plataforma Saber tiene los estudiantes por número de cédula. Así es que nosotros tenemos datos de ese comportamiento de las necesidades de conectividad en el país, en los hogares de los estudiantes, y por supuesto que incide en las familias. Ahora, ministra, pero también ustedes hacen las demandas y las peticiones, pero Fonatel dice que ustedes no les pasan a tiempo la información. Incluso hay mucho dinero ocioso en ese fondo que podría aplicarse para los estudiantes que no tienen ese acceso a Internet ni tampoco los aparatos tecnológicos necesarios para trabajar. Nosotros hemos tenido reuniones recurrentes en esa mesa de trabajo con la información que hemos entregado. Está en los diferentes documentos donde hemos dicho cuántos estudiantes requerimos. Cuando el proceso del cartel de licitación para los computadores, trabajamos afinando esos requerimientos, se los dimos a SUTEL para el proceso de contratación, para el cartel de contratación. Sin embargo, la última noticia es que por razones diferentes, específicas de la contratación, ya eso no va a ser entregado entre abril y julio, como se ve estipulado, sino de julio a septiembre. La información está, la hemos entregado conformidad como la han solicitado. Doña Giselle, igual en el MEP también, obviamente, ya usted mencionó lo de la huelga en el 2018, lo que ha pasado en la pandemia, hay muchos estudiantes con contenidos rezagados que están arrastrando conocimiento académico que no han recibido o que probablemente no les llegue. ¿Qué plan tiene el ministerio para en algún momento nivelarlos? Porque me imagino que eso ya al menos lo deben estar trabajando, no deben estar esperando a que acabe la pandemia para empezar a hacerlo. Para nada. Desde la estrategia Regresar, nosotros definimos un plan de recuperación de aprendizajes. Lo primero que hicimos fue priorizar los contenidos, y eso fue una discusión en el Consejo Superior de Educación. Con base en esos contenidos se hicieron diferentes recursos para los docentes para trabajar esa priorización de contenidos, que también las conocen las universidades, se las entregamos a las universidades. Luego hemos venido trabajando en diferentes recursos apoyando a los estudiantes y a los docentes para poder ir nivelando. Nos interesa mucho seguir con el proceso de evaluación, aplicar FARO también para saber cuál es el nivel de avance de los estudiantes, porque las pruebas FARO las hicimos ajustándonos a esos aprendizajes esperados que definimos en el Ministerio de Educación Pública desde el año pasado. Le hemos entregado a los docentes cuál es esa priorización, eso está en la página web de nosotros, en diferentes recursos didácticos, la que llamamos caja de herramientas, y también les hemos dicho a los estudiantes, a los docentes, por supuesto, cuáles son los contenidos que ingresan en las pruebas FARO para poder tener esa información y poder tomar decisiones. No se trata de que es una evaluación para, de alguna manera, castigar al estudiante. Se trata de información necesarísima para poder tomar decisiones. ¿Cuál es ese nivel de los estudiantes? También cada familia tiene su informe de nivel de logro que se les entregó el año pasado para que vean esos avances. Pero la información que hemos venido trabajando con los docentes y con las familias es cuáles son esos aprendizajes esperados para poder ir recuperando poco a poco. ¿No se ha considerado entonces cancelar del todo FARO este año, como sí ocurrió el año pasado? No, no lo hemos visualizado así, al contrario, esta reorganización del calendario escolar también lleva como meta aplicar FARO, al menos en algunos de los niveles, para poder acompañar a esos estudiantes en el plan de mejora. Recordemos que las pruebas FARO, su fin fundamental es saber cuál es su nivel de logro y poder hacer el plan de mejora. Ministra, ¿qué pasa con el bachillerato internacional en colegios públicos? Porque me imagino que de alguna forma el cambio del calendario impacta también el calendario que se tiene en este ámbito. ¿Qué va a pasar con el bachillerato internacional?
Pues ajustamos las fechas con bachillerato internacional, hay que ajustar varias fechas, cambiar, hacer esta modificación en el calendario escolar para tener mejores condiciones de la posibilidad de la educación combinada. Es un trabajo complejo, pero apostamos a esto para que podamos atender toda la población estudiantil en igualdad de condiciones. Ministra, los colegios técnicos también que tienen que hacer práctica y demás, ¿qué va a ocurrir con ellos? Estamos haciendo sus ajustes, igual el año pasado hicimos ajustes para las prácticas supervisadas. Como bien lo decía usted, Andrés, al inicio de la entrevista, la pandemia nos llevó a hacer ajustes diferentes. Por ejemplo, tenemos buenas experiencias el año pasado, que los muchachos, a pesar de la educación a distancia, hicieron las prácticas supervisadas en otros formatos que no nos imaginábamos, pero con muy buenos resultados, ¿verdad? Y con el apoyo siempre de las empresas que vienen y atienden a estos estudiantes para que hagan su práctica supervisada. Es decir, a ustedes en el ministerio aún tienen mucho que definir en cuanto a fechas y demás que ahorita no lo tienen claro. O sea, se tomó la decisión de suspender o hacer cambios en el calendario, pero hay ajustes que todavía no han definido. Los ajustes generales están definidos. Cuándo empezamos las clases y cuándo las terminamos. Lo que estamos haciendo es reajuste de fechas de manera que tengan una coherencia en esa toma de decisión, la toma de decisiones tenga coherencia con lo que estamos diciendo. ¿Qué significa eso? Que sí tenemos claridad en qué momento estamos ubicando cada una de las acciones. Y una de los propósitos de cuando tomamos esta decisión es poder hacer la mayor cantidad de actividades que estaban en el calendario escolar. Entonces hay que priorizar las más importantes sobre las otras. Por ejemplo, ¿en qué momento hacemos faro para tener los resultados? ¿En qué niveles? Y poder hacer el plan de mejora que nos dé tiempo. ¿En qué momento hacemos ajustes, si hay que hacerlos, en las pruebas de educación abierta? ¿En qué momento empieza el semestre y termina para que los profesores recopilen la información y puedan tener las notas a tiempo y estar listos para las graduaciones? Son una serie de elementos concatenados que tienen que hilarse muy bien para poder tener claridad sobre cada una de las acciones que tenemos que ir realizando. Ayer se definió, ministra, que los colegios privados tenían cierta autonomía y podían continuar con la virtualidad completa si así lo definían. ¿Qué pasa con los colegios semiprivados que tienen esa doble condición? ¿Ellos deberán hacer el ajuste en el calendario o pueden seguir de forma virtual? Nosotros tenemos definición de colegios públicos y privados. O sea, los colegios privados, esos que usted llama o ya hemos llamado en algún momento subvencionados, entran dentro de la categoría de privados. Ayer hubo reuniones con las diferentes instituciones, representantes de instituciones de los colegios privados, y primero quiero agradecerles porque se han solidarizado en esa situación de ayudar a bajar la movilidad, y están en relación con sus contratos de trabajo que tienen, con sus contratos que tienen con las familias, puedes tomar determinaciones, pero los que tienen condiciones y tienen un acuerdo con los papás van a la virtualidad. Ministro, esto significa, sí, nada más para terminar, esto significa que los que van a virtualidad van a terminar antes que los colegios públicos o la educación pública, el calendario escolar. Esto tenemos que entenderlo como un adelanto de las vacaciones y como un reajuste del calendario escolar para poder tener la mayor cantidad de días en educación combinada. Durante este tiempo, a partir del próximo lunes, ¿se va a seguir entregando los alimentos que estaban dando en escuelas y colegios? ¿Eso continúa normal? Así es, siempre lo hemos hecho a lo largo del año. Ministra, pero quienes entregaban también eran funcionarios de educación. Ellos, en teoría, salen a vacaciones a partir del lunes. ¿Se les informó? ¿Ellos tienen que seguir laborando? ¿Cómo se ajustó en ese sentido? Sí, en este caso nosotros siempre coordinamos todo ese proceso. Quien lo coordina es el director del centro educativo con la Junta de Educación, y ahí apoyan también las trabajadoras de los comedores escolares. Entonces, cada centro educativo se organiza para la entrega de estos alimentos que ya estaban en el calendario, pero bajando la posibilidad de presencialidad en el centro educativo, pero ya está esa coordinación y siempre lo hemos hecho. Igual lo hemos hecho en otros momentos en las vacaciones de enero, en más de 1000 centros educativos entregamos siempre, y hay una coordinación con la Junta de Educación, las compañeras de los comedores escolares y el director del centro educativo. ¿Las redes de cuidado, ministra, continúan también trabajando sin problema en este reajuste? En comedores, perdón. La red de cuidado, ¿eso sigue funcionando? La red de cuidado queda abierta, sí señor, exactamente, las guarderías de la red de cuidado
quedan abiertas como quedaron abiertas el año pasado. Ministra, hemos hablado del curso lectivo 2021, pero eso también debe impactar de alguna forma el curso 2022. Aunque se atrasa el calendario, e incluso para varias semanas de enero, el curso 2021, la fecha de inicio del 2022 siempre está para febrero, ¿o también se van a hacer ajustes en esto? Está en febrero, igual lo habíamos definido el día de ayer, lo informamos, empieza el 15 de febrero y termina el 22 de diciembre del 22, cumpliendo con esos 200 días lectivos. Hay que también considerar que el primer domingo de febrero son las elecciones, y por ese sentido también hay que hacer ajuste unos 2 o 3 días que siempre nos pide el Tribunal Supremo de Elecciones para poder otra vez entregarnos los centros educativos limpios y adecuados para el inicio del curso lectivo. Este año se tuvo que hacer también, ministra, algunos ajustes por los estudiantes que perdieron el año, algunas materias. ¿Eso también se va a aplicar para este curso, más con estos cambios que se están haciendo? Bueno, la idea es, al contrario, tener todas las posibilidades de educación combinada para poder registrar esa información en sitio en los centros educativos y poder tener la evaluación de los aprendizajes más cerca a ese proceso de educación combinada y no la educación a distancia como estuvimos el año pasado. Pero sí hay posibilidad en que si algún estudiante se rezague o pierda alguna de las materias, que se le pueda hacer algún ajuste en su nota final para que pase el año siguiente. Sí, siempre hemos considerado eso es un derecho de los estudiantes, lo que hemos llamado las convocatorias o las diferentes estrategias de recuperación de aprendizajes. En eso también hemos generado varios procedimientos desde el Ministerio de Educación Pública. El año pasado también aplicamos para el ingreso de este año, en febrero, lo que llamó la estrategia de recuperación. Nosotros seguimos acompañando a los estudiantes que por una u otra razón no han podido cumplir con su proceso de aprendizaje o no han podido llegar a esa nota mínima de aprobación. El año pasado era 60 y entonces recordemos que en ese sentido se tomaron decisiones con los estudiantes y los acompañamos en la estrategia de recuperación en el mes de febrero. Ministra, que los sindicatos ayer decían que mantiene el paro de labores para mañana, con todo y los ajustes y demás. ¿Qué les dice usted que ellos mantengan, o cuál es su posición respecto a que ellos mantengan este paro de labores? Pues es una decisión de la dirigencia sindical. Yo lo que apelo es que nosotros en este momento estamos haciendo un reajuste del calendario escolar a la mayor cantidad de días lectivos. La semana termina el viernes y en ese sentido hacer un llamado a los padres de familia, a los estudiantes, que se terminen esta semana como la hemos estipulado en el calendario escolar. Se mantiene el rebajo de salarios por ser un servicio esencial de la educación, tal y cual se reformó en la ley en los meses anteriores, ¿verdad? Sí, señor, porque así nos lo llama, así la tiene la normativa vigente y nosotros como funcionarios públicos tenemos que aplicar esa normativa que define que en un paro, en una huelga como está convocada por los líderes sindicales, pues hay un rebajo salarial. Perfecto. Doña Giselle, muchas gracias por habernos acompañado, evacuar todas estas dudas que han surgido a raíz de los cambios en el calendario del curso lectivo 2021 y seguiremos muy pendientes de esta información. Muy amable. Gracias por estar acá en Telenoticias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Gracias. Era Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, que se refería a los cambios en el calendario de este curso lectivo.